Esto lo voy a cerrar. Este soy yo.
Muy buenas tardes, Ana. ¿Me escuchas? ¿Me confirmas, por favor, a través del chat? Ana, est-ce que tu es là? Ah oui, d'accord. Très bien. Et donc, bonsoir, Ana. Moi, je suis Laura Stéphanie Garcia. Je suis le professeur à l'INVIL, l'Institut virtuel des langues, de l'UNAT, de l'Université nationale ouverte et à distance, UNAT. Et aujourd'hui, on va travailler le vocabulaire par rapport à le verbe faire plus l'article ou la petit mot qui accompagne ces verbes, c'est de la, de l'apostrophe et tout ça, d'accord? Donc, je vais commencer par ici, je veux, excusez-moi, partager mon écran. Et on va commencer. D'accord, donc on est ici. Dans ces ateliers de français avancé, dans ces cas-là, on va travailler très simplement sur le verbe faire, atelier de français de l'Institut virtuel des langues INVIL de l'Université nationale ouverte et à distance, UNAD. Ici, on a une phrase pour commencer et on a des personnages très célèbres dans la culture française. On a les petits princes et c'est un petit loup, c'est un autre personnage, disons, littéraire de la culture française, d'accord? Donc, ici, cette phrase, il dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». C'est un petit extrait du Petit Prince. Et par rapport à ces petites phrases, on va commencer avec cet atelier de français. Fais de ta vie un rêve, ça c'est difficile ou facile, Anna? Qu'est-ce que tu en penses? Fais de ta vie un rêve. Fais d'un rêve une réalité. Ça c'est possible, ça c'est facile, ça c'est difficile. Qu'est-ce que tu en penses de ces petites phrases qu'on a ici? Si tu veux, tu peux parler par le microphone ou tu as l'option d'écrire dans les chats. C'est comme tu veux. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ça, c'est possible, ça, c'est facile, ça, c'est... Qu'est-ce que tu en penses? C'est facile, c'est facile à comprendre. Ces phrases, c'est facile de comprendre. Est-ce facile de comprendre? Est-ce que tu as compris cette phrase, Anna? C'est un petit difficile de comprendre. Facile ou difficile de comprendre. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Il y a des vocabulaires inconnus. Est-ce qu'il y a algún vocabulario, alguna palabra, peut-être inconnue, desconocida? Ou c'est clair? Clair comme l'eau, clara como el agua. La significación de cette petite phrase qu'on a ici. Non? Bon, d'accord. C'est une phrase, comme je vous ai dit, dans le premier moment de cet atelier, cet atelier de français, c'est une phrase littéraire. C'est une phrase pour motiver à vivre d'une manière, disons, énergique, fantastique, si vous voulez.
Donc c'est assez spécial. Le Petit Prince. Hacer de tu vida un sueño y de un sueño tu realidad. Más o menos eso es lo que nos dice Ana esta frase. Perfecto, listo. ¿No hablas francés? La idea es que a partir de esta pequeña intervención que vamos a hacer, de este pequeño y corto, pero sustancioso, espero, y significativo taller de francés, pues vayas identificando palabritas. Entonces aquí lo que tenemos en esta pequeña parte de la diapositiva es una frase que es un extracto, es decir, es una frase sacada de una historia que se llama El Principito. Yo supongo que tú en algún momento habrás escuchado que existe un libro que se llama El Principito. De esto es tan famoso que se han hecho películas, series animadas, historietas. Es como un personaje y un libro insignia de la cultura francesa. Y este libro, que se llama así originalmente Le Petit Prince, en español El Principito, lo creó un autor, claramente, que se llama Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, este autor lo que hace es recrear a través de una conversación que tiene un niño, el Principito, con animales, con una rosa, con elementos del universo, de la naturaleza, como unos diálogos bastante filosóficos y bastante importantes. Como parte de esos diálogos, acá tenemos un extracto que dice: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Haz de tu vida un sueño. Entonces, mira que aquí tenemos el verbo faire, que es el verbo hacer, fais de ta vie, haz de tu vida, fais de ta vie. Esta palabra es muy fácil de identificar en francés, vie. Pues digamos que es muy emblemática del francés, fais de ta vie, la vida, haz de tu vida, un rêve, un sueño, et d'un rêve, mira que se vuelve a repetir, et d'un rêve, une réalité, y de un sueño, una realidad. Esto lo dijo el pequeño príncipe o el principito Le Petit Prince, que es un personaje, ya lo dijimos, literario de la cultura francesa. Entonces te decía, ¿se hace fácil o difícil? ¿Consideras que hacer de tu vida un sueño es algo fácil o difícil? Sé fácil, sé posible, sé tan posible. Mira que estas palabras se parecen mucho al español y podemos identificar. Fácil, difícil, posible, imposible. ¿Cómo crees esta invitación que nos hace Le Petit Prince? Fácil, difícil, posible, imposible. Me escribes ahí en el chat cómo crees que sea esta propuesta que nos hace este personaje literario de convertir nuestra vida en un sueño. Tal vez pensando que, no sé, en un sueño nosotros podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? No tenemos esas limitaciones que muchas veces existen en la parte de la vida real, ¿no? Entonces digamos que esto es algo significativo. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Dices que es posible. Bien, es posible, supongo yo, que como es posible, pues también requiere de unas acciones bien definidas que nos van a ayudar precisamente a convertir nuestra vida en un sueño, en eso que soñamos, que deje de ser sueño y que se vuelva en nuestra vida, en nuestra realidad. D'accord, bienvenue. Bienvenida, Ana. Vamos a iniciar entonces ya en forma con nuestro atelier de français, nuestro taller de francés, después de haber discutido un poco esta frase emblemática de Le Petit Prince, el pequeño príncipe o el principito. Bien, te decía al inicio que esta sesión está dedicada a un tema en específico y es un verbo muy importante en francés, que es el verbo faire. Faire, ¿listo? El verbo faire significa hacer. Entonces, es un verbo así como tal vez miramos un poco en inglés la comparación. Entonces, en inglés tenemos el verbo do
Y ese nos sirve a veces como auxiliar, a veces nos sirve para indicar que estamos realizando una acción, una actividad bien definida y delimitada. En el caso de faire, pues tenemos también francés, un verbo dedicado a esa función, a ese significado, y es el verbo faire. ¿Listo? Entonces, el verbo faire, voy a avanzar aquí un poquito, que es este que tengo acá. Así se escribe, faire. Entonces, hay varias cositas para entender. La primera, como dices que tienes un nivel, digamos que hasta ahora estás comenzando a entender un poco cómo funciona la lengua francesa, entonces vamos a hablar de significados de palabras, pero también vamos a hablar tal vez de pronunciación, porque el francés es de esas lenguas que no se lee, no se pronuncia como se escribe, sino que tenemos unas reglas, si se quiere, de pronunciación, y unas de ellas están enfocadas, por ejemplo, en el encuentro de vocales. ¿Listo? Entonces, aquí, faire, dijimos, ¿qué significa? Significa hacer. Ese es el significado de faire. Entonces, tú ya sabes, en este momento, que en francés, faire significa hacer. ¿Por qué se escribe faire y se pronuncia faire? Sucede algo. La combinación de estas dos vocales, la A y la I, se pronuncia E. Primera regla de pronunciación, faire, ¿sí? Entonces, siempre tú vas a encontrar palabras en francés con combinaciones o encuentros de vocales. Y en esos encuentros de vocales, si encuentras la vocal A y la vocal I, que conocemos ya bien, la pronunciación correspondiente será E, faire. Y por otro lado tenemos aquí una E, ¿cierto? Pero sucede mucho que las palabras que terminan en francés y que terminan en E, ¿sí? Que encontramos en francés y que terminan en E, si no está acentuada, es decir, si no lleva ninguna tilde, no la vamos a pronunciar. Por eso hago este símbolo aquí que quiere decir que esa E no la vamos a pronunciar. De modo que yo no digo faire ni faire, sino voy a decir faire. Esta no la pronuncio. Muy diferente si esto tuviera una tilde, ¿sí? Un acento. En francés tenemos varios tipos de acentos, pero este no lo tiene y en ese sentido, pues no vamos a pronunciarlo. Entonces, faire no lo voy a pronunciar. Entonces voy a hacer aquí como la conexión correspondiente, no se pronuncia, y la combinación ahí la vamos a pronunciar. Entonces, faire, hacer. ¿Listo? Bien. Ahora, tenemos aquí una conjugación de ese verbo. Es decir, ¿cómo puedo ubicar, escribir, pronunciar este verbo dependiendo de quién yo me esté refiriendo? Precisamente, depende de quién yo me esté refiriendo. Porque si es, por ejemplo, voy a hablar de mí misma o de mí mismo, es decir, voy a decir yo, en francés esto lo decimos je, je. En ese caso, el verbo faire, pues no será simplemente faire, sino será fait. ¿Listo? Entonces, mira que aquí nuevamente tenemos la combinación AI que me produce que se pronuncia esto como una E. Entonces, je fais, je fais. ¿Qué estoy diciendo aquí en je fais? Yo hago, je fais. ¿Listo? Bien, vamos con la segunda parte. Dice, tu fais, tu fais. Entonces, varias cositas. La primera es que aquí tenemos una U, pero esta U no la vamos a pronunciar en inglés, perdón, en francés. La U no se pronuncia como nuestra U, sino que es una combinación casi que entre una U y una I. En francés esto lo pronunciamos U, U, tu, tu. Entonces, U, la vocal U, y esta palabra que quiere decir tú, tu. A pesar de que lo escribimos como se escribe en español,
aquí sucede que se pronuncia diferente. Tu fais. Mira que el verbo faire aparece aquí del mismo modo que el anterior. Y ahí yo qué estoy diciendo, tú haces. Entonces, je fais, tu fais. Yo hago, je fais, tu fais. Tú haces. ¿Listo? Siguiente, il fait. Tenemos por este lado el sujeto, él, el singular, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a decir el niño, il, él, el hombre, il, ¿listo? Y por otro lado tenemos el verbo faire, que es el verbo hacer. Mira que nuevamente encontramos esa combinación de vocales que, vuelvo a acordarme, se pronuncia de esa manera. Entonces, il fait, je fais, tu fais, il fait. ¿Qué sucede? Acá tenemos una T, mientras que en las primeras conjugaciones teníamos una S. Esa última consonante tampoco suena. Es decir, yo no digo je fais, ni tu fais, ni il fait, sino simplemente je fais, tu fais, il fait. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y si nos vamos con él, que sería ella, él, ella, nuevamente aparece nuestro verbo faire con la pronunciación muy similar a las anteriores formas y simplemente importante en la grafía, en el momento de escribir la palabra, termina en T. Entonces, para él hace, il fait, para ella hace, el fait, terminando en T. ¿Listo? Tenemos un pronombre que es muy parecido al it del inglés en francés, pero que además también nos sirve para hablar de generalidades, como la gente en general, o a veces nos ayuda a reemplazar otro pronombre que es nous, para no tener que repetir nosotros, ¿sí? Porque ahí me incluyo yo. Entonces ahí tenemos on, que no tiene un significado particular porque todo depende del contexto y es importante también que si vamos a pensar en el verbo faire, pues nuevamente este aparece de esta manera, conjugado. ¿Listo? Bien. Estos son los pronombres en singular. Entonces tenemos je, yo hago, je fais, tú haces, tu fais, él hace, il fait, ella hace, elle fait, se hace o hacemos, on fait. ¿Listo? Vamos ahora a mirar los pronombres que implican más personas, es decir, los pronombres que están representando un pronombre o, bueno, un grupo de personas en plural, lo que llamamos pronombres en plural. Entonces, ¿qué pronombres vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar nous. Nous, ¿qué significa? Nosotros, nosotras. ¿Listo? Entonces tenemos acá el pronombre nous y aquí antes de pasar con el verbo faire tenemos lo siguiente. Nous, tenemos también un encuentro de vocales, la O y la U, y cuando tú encuentres una palabra que en francés tenga dentro de sus elementos esta combinación de vocales, vamos a tener que pronunciarla como una U. Entonces, nous, nosotros. No decimos nous, recuerda, la última letra no se pronuncia, a menos de que sea una vocal y esté acentuada. Este no es el caso. Y significa nosotros, nosotras, nous. Nous faisons. Mira que aquí cambia mucho pues el verbo faire. Aquí cambia porque aquí ya no es simplemente fe con S o T al final, sino que cambia la terminación, la parte última de la palabra. Si bien aquí tenemos aquí en esta segunda parte tenemos ONS. Nous faisons. Nous faisons.
Vamos a la parte de vous. Vous faites. Vous significa usted o significa ustedes. Usted o ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, mira que esta palabra nuevamente tiene una combinación de letras, o bueno, en este caso de vocales, que es la combinación OU. Y al encontrar esta combinación, pues simplemente habíamos dicho, se pronuncia como una U de la nuestra, como una U del español. Entonces tenemos vous, vous faites. Aquí, en el verbo hacer, la configuración cambia claramente. Tenemos como un radical, es decir, la primera partecita que sería esta partecita, es la que vamos a mantener, si tú lo ves, permanentemente en cada pronombre, independientemente cuál sea, mientras que la última parte es la que va a cambiar. Entonces tenemos una parte de base y una parte de final. Entonces, acá hasta donde hemos visto, tenemos que se mantiene esa parte de base y la parte final es la que cambia dependiendo de quién estemos hablando. Si hablábamos de vous, entonces te decía, vous significa usted o significa ustedes. Pronunciación, vous. Vous. La S no se pronuncia y el encuentro de la U suena como una U, como nuestra U. Y en términos del verbo faire, para decir usted hace o ustedes hacen, pues tenemos una base y a esto vamos a adicionar una terminación, que es la TES. Buffet. Pronunciación, buffet. La última parte no la vamos a pronunciar. No decimos bufetes o bufaites, sino que decimos buffet. Buffet. Y acá, entonces recordemos, habíamos dicho, se pronuncia una E. Buffet. Listo. Il. Ellos. Il. Mira que estas dos palabras que estoy señalando acá, esta y esta, son muy parecidas. Solamente que tenemos una S adicional acompañando esta palabra. Del resto son exactamente tienen los mismos elementos, ¿verdad? Bien. Acá habíamos dicho que il significa él, es decir, uno solo. Il, uno solito. Y aquí en il plural, vamos a encontrar 2, 3, 4, 20, 1.000.000 de hombres o de niños, de personas que yo identifique con el género masculino, porque ahí estoy diciendo ellos. Acá digo él y acá digo ellos. Ils font. Mira que aquí sucede algo muy particular y es que tenemos la F de nuestra base inicial, pero a continuación ya no tenemos los demás elementos, sino tenemos una terminación que es la ONT. ONT. Ils font. Ellos hacen. Ellos hacen. Ils font. Y por último tenemos el. El font. El font. Entonces nuevamente recuerda que la S no la pronunciamos, la última letra o la última vocal no se pronuncia siempre y cuando no esté, en el caso de las vocales acentuada, en el caso de las consonantes no es necesario pronunciarlas. Y sucede lo mismo que habíamos dicho arriba. Él, ella, el pluriel con S al final, ellas. Y yo quiero decir ellas hacen, pues entonces digo el font. El font. ¿Listo? Entonces, si me acuerdo de que al principio había identificado una base
para poder saber cómo va ese verbo dependiendo del sujeto, pues algo sucede en los dos últimos pronombres. Para decir ellos hacen, mantengo la F y el resto será la terminación o en T, y para ellas F o en T. Entonces, en términos generales, verbo faire, verbo hacer. Je fais, yo hago. Tu fais, tú haces. Il fait, él hace. Elle fait, ella hace. On fait, se hace, o nosotros hacemos. Puede ser cualquiera de esas dos significaciones. Nous faisons, nosotros hacemos. Vous faites, ustedes hacen. Ils font, ellos hacen. Y elles font, ellas hacen. ¿Listo? Entonces, el verbo faire es un verbo muy importante en francés y bueno, ya identificamos cómo utilizarlo dependiendo lo que nosotros estemos o a quién nos estemos refiriendo. Un pequeño paréntesis. Es posible reemplazar estos pronombres, así como lo hacemos en inglés, incluso en español, por nombres propios. Por ejemplo, en vez de decir il fait, para decir él hace, yo puedo hacer un poco más específica y decir quién es él. Entonces decir Carlos fait, Carlos hace. Y utilizo esta configuración del verbo porque estoy hablando de él, de Carlos, il fait. Puedo decir, por ejemplo, María fait, ¿cierto? Y en este caso, pues es como si estuviera diciendo él, singulier, él, fait, y esta va a ser la forma del verbo que utilice, fait, F-A-I-T. Puedo decir les étudiants, los estudiantes, les étudiants. Les estudiantes, en ese caso son ellos, ¿sí? Les étudiants, ils font, ellos hacen. Les étudiants font ou ils font. Tendría dos formas. Ellos hacen, ils font. Los estudiantes hacen. Les étudiants font. Y por otro lado, en el caso de él, también puedo decir, por ejemplo, María y Gabriela. Donc, María y Gabriela font. María y Gabriela, si yo quisiera reemplazar esos dos nombres propios, es decir, María y Gabriela, por un pronombre personal, pues pensaría en el pluriel, ¿cierto? En ellas. El font, María y Gabriela, font. ¿Listo? D'accord. Donc, c'est très simple d'utiliser le verbe faire, hacer. Et ça dépend du pronom personnel. Dependerá, como siempre, como todos los verbos, de cuál sea el pronombre personal o de cuál sea el sujeto al cual nos estemos refiriendo. Porque es importante, yo te decía, el verbo faire es muy importante. ¿Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le verbe faire c'est très important? Porque el verbo faire es tan importante. Porque es un verbo que nos va a poder ayudar para indicar las actividades que hacemos precisamente. Hacer algo, bueno, ese algo que son una actividad concreta, ¿cierto? Le verbe faire. Donc, le verbe faire, on a ici ese ejemplo, on utilise des phrases dont on utilise le verbe faire. Aquí tenemos ejemplos, voy a aumentar un poquito aquí el zoom, listo, ahí vemos un poquito mejor. De utilizar esta partecita del verbo faire. Entonces ya sabemos, verbo faire significa hacer. Je fais de la natation. Je fais de la natation. ¿Qué crees que diría acá? Escribamos en el chat qué diría en este recuadro, teniendo en cuenta también la imagen y sabiendo que ahí estamos utilizando el verbo faire. ¿Qué dijimos? Significa hacer. Entonces, ¿qué crees que será? Je fais de la natation. Je fais de la natation. ¿Cuál será su correspondiente traducción? Oui, je nado. Okay. Je fais de la natation. Yo nado o yo hago natación, ¿cierto? Podría ser. Je fais les courses. Je fais les courses. Yo hago las compras. Mira que
Ici, on a une dame qui achète des produits de légumes au supermarché. Vemos una mujer que compra algo, parece ser como verduras, como legumbres, en el supermercado porque está como escogiendo tal vez. Je fais de la natation, je fais les courses. En términos de pronunciación, mira que aquí tenemos otra palabra, así como vous o como nous, donde encontramos donde podemos identificar un encuentro de vocales, las vocales o U. Entonces, por eso la pronunciación es course, las compras, le course, ¿cierto? Y si yo me desplazo hacia este lado, pues tengo je fais du tennis, je fais la cuisine. Je fais du tennis, je fais la cuisine. ¿Qué querrá decir este je fais du tennis, Ana? Escribámoslos en el chat también. Je fais du tennis. Yo hago tenis, sí, esa sería una traducción literal, que es un poco lo que hace, por ejemplo, el traductor de Google, que uno le mete je fais du tennis, yo hago tenis. Nosotros, por ejemplo, en español no decimos yo hago tenis, sino yo juego tenis, yo practico tenis, ¿sí? Podría ser como la traducción equivalente en el español, un poco más ajustada al español. Pero sí, realmente ahí tenemos je fais du tenis, tenemos el verbo, faire, hacer, je fais du tenis. Je fais la cuisine. ¿Qué crees por esta imagen que significa je fais la cuisine? Yo cocino. Bien, entonces te decía, el verbo faire es un verbo muy importante, porque es un verbo que nos permite indicar actividades que hacemos. Si tú ves, hay dos tipos de actividades en estos cuadritos que acabamos de ver. Hay un tipo de actividades que son las actividades deportivas, les activités sportives. Les activités sportives. Es decir, yo puedo utilizar el verbo faire para indicar que realizo algún deporte. Par ejemplo, je fais de la natation, je fais du judo, je fais de la gimnastique, je fais du basket. Si miramos con atención, natation, judo, gymnastique et basket, ce sont des sports, des activités sportives. Estas son actividades o ejemplos de actividades deportivas, ¿cierto? Entonces necesitamos para poder construir precisamente oraciones utilizando o para referirse más bien a actividades deportivas, pues necesito el verbo faire para decir que yo nado, como tú muy bien lo escribiste en el chat, yo hago judo, yo hago gimnasia o practico la gimnasia, je fais du basket, hago o practico el baloncesto, du basket. ¿Listo? Hay algo importante. Bueno, sí, hay algo importante aquí que antes de cerrar esta parte de actividades deportivas hay que tener en cuenta. Y es precisamente el uso de una estructura que es muy importante. No solamente yo digo, je fais natation, je fais judo, je fais gymnastique, je fais basket, sino que necesitamos algo que me una, por un lado, el verbo faire, y por el otro la actividad deportiva. Y eso que va a unir, que me va a servir como pegante, como adhesivo, para unir estas dos partes que están separadas, que son independientes, son estas expresiones que voy a subrayar. Es de la, du, y tenemos otra posibilidad que es de apóstrofe, es decir, la D, el, la L y el apóstrofe. ¿Cuándo utilizo, cómo utilizo eso? ¿Cómo se... Primero, ¿qué significan? ¿Tienen un significado particular? No, no tienen ningún significado particular. Pero es necesario precisamente simplemente para adherir esas dos palabras. Repito, por un lado el verbo faire y por el otro lado la actividad deportiva. Es lo que me va a unir esas dos piezas de mi oración. Siempre y cuando mi propósito sea
referirme a una actividad que yo hago, en este caso deportiva. ¿Listo? Ahora, si no significan nada, si tienen un uso más bien práctico, pragmático, simplemente me sirven para unir las dos partes como de la oración. Entonces, ¿cómo las utilizo? Bueno, las palabras en inglés, así como en francés, en inglés no sucede esto, pero en francés y en español sí sucede, tienen un género. Tienen un número, es decir, singular o plural, pero también tienen un género, es decir, natación, por ejemplo, es femenino. La natación. Judo es masculino. Le judo. Gymnastique, gimnasia, es femenino. Je fais de la gymnastique. Yo hago gimnasia. Y como gimnasia es femenino, entonces voy a utilizar de la. Lo mismo sucedía con natación. Mira, natación es femenino. La natación. Coincide en español, coincide en francés. Y exacto, son una especie de artículos allí. Entonces, je fais de la natación, je fais de la gymnastique. Si la palabra, la actividad deportiva, la activité sportive, c'est féminin, on va utiliser de la. Si la vamos a utilizar para una actividad, ¿cierto? Que tiene o se identifica con el género femenino, entonces, en ese caso, voy a utilizar de la. Je fais de la natación, je fais de la gymnastique. Y es necesario utilizarlo. Porque si yo digo, je fais gymnastique, ahí me empieza a coger un poco la oración. Je fais natation, me hace falta ahí algo que una de las dos partecitas. Je fais du judo. Si la actividad es masculina, por ejemplo, el judo, y en francés le judo es masculino, entonces voy a utilizar du. En francés no existe del, sino du. ¿Listo? Lo mismo basket. Basket, el baloncesto, es masculino, le basket. Entonces voy a utilizar du. Je fais du judo, je fais du basket. ¿Listo? Bien. También decíamos, de acuerdo con los ejemplos que vimos aquí en esta primera parte, yo puedo utilizar el verbo faire no solamente para actividades deportivas como je fais de la natación, je fais du tenis, sino también para otro tipo de actividades. Je fais les courses, hago las compras. Je fais la cuisine, cocino. Entonces, el verbo faire no solamente, repito, me va a servir para mencionar las actividades deportivas, los deportes que yo hago, que practico, sino también las actividades de la casa. Je fais le ménage, je fais la vaisselle. La vaisselle es le ménage, hacer el oficio, faire les courses, las compras, ya lo hemos visto, faire la cuisine. Entonces, cocinar, ¿listo? Entonces, ¿para qué nos sirve en términos generales? ¿Para qué nos sirve el verbo faire? Para referirnos a actividades en general. Y en específico, esas actividades pueden ser, por ejemplo, actividades deportivas o pueden ser labores que tenemos, domésticas, que tenemos que hacer en la casa, ¿listo? Nos vamos a enfocar en el verbo faire, pero para actividades deportivas. Pero antes de hacer eso, es importante esto que tenemos acá, y es que tú te preguntarás, pero es que no existe otro verbo, por ejemplo, jouer, jugar tenis, jugar fútbol, jugar Scrabble, jugar. Sí, claro que existe. El verbo jugar en francés es jouer, pero este es un verbo que no va a ir acompañado de, es decir, ni de la, ni du, ni del apóstrofe, sino va a ir acompañado de un artículo efectivamente que es a. Puede ser a, puede ser o, ¿listo? Y hay una diferencia entre el verbo faire, cuando se utiliza el verbo faire, que cuando se utiliza el verbo jouer. El verbo jouer a o jouer au fútbol, por ejemplo, se utiliza para deportes de equipos y deportes que se hacen, por ejemplo, en parejas también. En cambio,
si es una actividad deportiva y en términos generales tal vez individual, entonces yo puedo utilizar faire. Por ejemplo, la natación. Je fais de la natación. Le judo también es una actividad que utilizamos o que desempeñamos de forma individual. La gymnastique, la gimnasia también es una actividad de competencia de forma individual. En cambio, si lo comparamos con fútbol, sabemos que hay equipos, que cada equipo cuenta entre 5 o más jugadores, dependiendo como la modalidad, entre otras características. Scrabble, entonces jugamos entre dos a formar, son estos juegos de formar palabras, ¿cierto? A partir de unas fichitas allí dadas. Entonces, je joue au fútbol, je joue au Scrabble. Entonces, para actividades deportivas, es una actividad deportiva general que se practica de forma individual, faire. Si es una actividad que se practica de forma en equipo, grupal o de a dos, en parejas también, pues voy a utilizar jouer, jouer a. Mientras por el otro lado tenemos faire du, o faire du, o faire de la. ¿Listo? Bien. En términos generales, pues esa sería como la explicación. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es que tu fais comme sport? Quiero que pienses la respuesta a esta pregunta, pero antes pues vamos a dar como una breve repaso al vocabulario de deportes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es que tu fais comme sport? ¿Qué haces como deporte? ¿Qué es que tu fais comme sport? Y aquí viene, repito, pues el vocabulario de deportes, le vocabulaire par rapport aux sports. Entonces vamos a mirar. Un segundo. Vamos aquí. A ver lo que tenemos aquí disponible. Un segundito. Bueno, listo, creo que los tenemos por acá. Listo. Dame un segundito. Listo. Entonces aquí tenemos los diferentes deportes que es que tu fais comme des sports. Dentro de estos deportes está, por ejemplo, voy a ir aquí por medio de la lupa mostrando. Entonces, le vélo, el ciclismo, le vélo. On a le vélo u le VTT. Le VTT es como el ciclismo a todo terreno, ¿sí? Como el bicicross o este tipo de competencias que es un poco más de ciclismo claramente, pero pues en un terreno tal vez difícil, muy diferente al le vélo, le ciclismo, le vélo. Entonces yo puedo decir, je fais du vélo, je fais du VTT. Y mira que le vélo masculino, el ciclismo, le vélo. Entonces, como es el ciclismo, yo utilizo je fais du vélo. Je fais du vélo. Je fais du VTT. Et notre sport, c'est l'équitation. L'équitation, d'accord? Donc ici, on a une petite image pour représenter cette activité sportive, l'équitation, et on a une phrase. Je fais de l'équitation. Yo hago equitación. Je fais de l'équitation. ¿Qué sucede con esta palabra? Equitación es una palabra que comienza por vocal. Para las palabras que comienzan por vocal o para las actividades, estamos hablando de actividades deportivas, entonces para las actividades deportivas que comienzan por vocal, pues simplemente vamos a, en vez de utilizar de la o de utilizar du, vamos a utilizar de el apóstrofe, es decir, de y la L
con el apóstrofe. ¿Qué me va a permitir eso? Unir mejor las palabras para que no quede difícil de pronunciar. Todo lo contrario, je fais de l'équitation. Entonces, siempre que la actividad deportiva comience por vocal, voy a utilizar el apóstrofe. Je fais de l'équitation. ¿Listo? Y notre activité sportive, c'est le ski. Je fais du ski. Entonces, mira que aquí utilizamos du porque la palabra ski es una actividad deportiva masculina. El ski. Je fais du ski. Je fais du ski. Como es masculina, pues además del verbo faire conjugado, dependiendo je fais, qui, donc je fais du ski. Es la configuración que vamos a utilizar. Le rolé, el patinaje, le rolé. Entonces yo puedo decir, je fais du rolé. Je fais du rolé. El patinaje. Je fais du rolé. Entonces tengo, yo hago, je fais, yo, faire, el verbo hacer, y du rolé es la actividad deportiva que voy a mencionar. Entonces, le masculin, el patinaje es masculino. Luego, aquí, el artículo que, como tú dices, me va a ayudar a unir la palabra faire, que es la acción, y la palabra rolé, que es la actividad deportiva. Eso que me va a unir los dos es du. Uno que ya habíamos visto y que es bastante sencillo, la natación. Je fais de la natation. Je fais de la natation. Pourquoi de la natation? Parce que les mots natation, c'est féminin. Es femenino, la natación. Entonces, como es la natación, yo digo, je fais de la natation. Y aquí tenemos l'escalade. L'escalade. Donc, je peux dire, je fais de l'escalade. Yo escalo, practico estos deportes de escalada, de ascenso, ¿cierto? Donc, je fais de l'escalade. Y mira que aquí sucede algo que ya habíamos visto aquí en la parte de equitación. Tanto equitación como la palabra escalade son palabras que comienzan por vocal. Como comienzan por vocal, voy a utilizar no de la, no du, sino de y el apóstrofe o apóstrofo. Entonces, de el apóstrofe. Je fais de l'escalade. ¿Listo? Entonces, estas son, por ejemplo, algunas respuestas a esta palabra, a esta pregunta. ¿Qu'est-ce que tu fais comme sport? ¿Qué haces como deporte? Je fais du vélo, je fais de l'équitation, je fais du ski, je fais du relais, je fais de la natation, je fais de l'escalade. Manon, à vous, à toi, qu'est-ce que tu fais comme sport? ¿Qué es que tu fais comme sport? Ana, ¿tú qué haces como deporte? Vamos a crear en el chat una frase corta donde tú digas qué deporte practicas. Utilizando claramente el verbo faire. Déjenme ahora escribir qué deporte practicas. Yo voy poniendo por acá la evidencia de nuestro. Oh, d'accord, très bien. Donc, c'est l'on ça, tu fais du relais. Très bien. Muy bien, excelente. Tu fais du relais. Je fais du relais. Tú dices, je fais du relais. À mon avis, bon, moi, je n'aime pas beaucoup de sport. Yo no amo mucho, no me gustan mucho los deportes. No soy muy buena practicando deportes. El tiempo que tengo tampoco es muy abundante para practicar los deportes, ¿cierto? En ese caso, si yo, en mi caso, no practico deportes, lo voy a decir, je ne fais pas de sport. Je ne fais pas de sport. Mira, je ne fais pas de sport. Tú lo dijiste muy bien, je fais du relais.
Yo patino. Yo practico como deporte patinaje, es lo que estás diciendo allí. Pero si a mí me preguntaran, Laura, ¿qu'est-ce que tu fais comme sport? Mi respuesta, honestamente, sería, je ne fais pas, je ne fais pas de sport. Je ne fais pas de sport. No hago deporte. No practico deporte. Je ne fais pas de sport. ¿Listo? Entonces, mira que aquí, ¿qué tenemos? Esta es una negación. Es diferente a la estructura tal vez que tú hiciste. Vamos a mirar qué cosas tiene de semejantes y qué cosas tiene de diferentes. Entonces, de semejantes, pues claramente tengo que identificar quién está hablando. Yo. El verbo faire, conjugado correspondientemente, fait. Je fais. Listo. Parecido a lo que tú escribiste. Tenemos un artículo de estos familiares y tenemos una actividad esportiva. Deportiva, perdón, sportive. Esportiva. Y lo novedoso son estos dos elementos que entran para negarlo, algo que yo no hago. Je ne fais pas de sport, yo no hago deportes. En francés hay varias formas de negar, pero esta es una forma sencilla y básica de negar, es decir, de hacer una negación, de construir una negación en francés, y es utilizar dos elementos de negación. Je ne fais pas de sport. El primero es ne, el segundo es pas. Y lo que vamos a hacer es como construir una especie de sándwich, donde este primer elemento de la negación es el pan, el verbo es el queso y el segundo elemento, la segunda tapita del pan, sería pa, precisamente porque es como la segunda, como la reivindicación o como la comprobación o confirmación de que se trata de una negación. Que je ne fais pas de sport. ¿Listo? Entonces, Ana, si tú dijeras, ya me dijiste qué deporte haces, je fais du volley. ¿Cómo dirías un deporte que tú no haces? Por ejemplo, no sé, yo no hago tenis o yo no hago natación. ¿Cómo escribirías eso a partir de esta evidencia de negación que te presento acá? Que, si ya me dijiste qué deporte haces, ahora dime qué deporte no haces. ¿Porque no te gusta o porque no te apasiona? ¿Qué deporte no te gusta hacer? Por ejemplo, no sé, natación, equitación. Vimos. Je ne fais. Ah, bon, d'accord, listo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Miremos los elementos. Je ne fais, hasta ahí vamos bien. Je ne fais. Ah, pero me hace falta el segundo elemento de la negación. ¿Cuál es? Pas. Donc, je ne fais pas. ¿Listo? Hasta ahí. Je ne fais pas. Voy a escribirla en el chat. Je ne fais pas. Y luego viene la actividad acompañada al artículo, en este caso. Equitación es una palabra que dijimos, efectivamente comienza por vocal y esto quiere decir que necesito el apóstrofo, es decir, la L con el apóstrofo. Entonces, equitación. Je fais pas de l'équitation. ¿Ves? Entonces, esa sería como la forma de decir yo no practico la équitation, je ne fais pas de l'équitation. D'accord? Très bien. Bon, maintenant, on va apprendre et pratiquer les expressions avec le verbe faire. Mais on va faire, disons, peut-être on va focaliser, disons, oui, on va prendre beaucoup d'attention par rapport aux activités sportives. Ya sabemos que el verbo faire
qué significa, cómo debe estar acompañado. Seguimos enfocándonos en actividades deportivas y en ese sentido pues tenemos allí algunas expresiones con la verbo faire, pues el artículo correspondiente. Aquí tenemos faire de l'aérobic, hacer aeróbicos. Moi, j'aime faire de l'aérobic. A mí me gusta hacer aeróbicos. Oui. Et ici, on a une dame. Donc, on dit elle de l'aérobic. ¿Cuál es la palabra que me hace falta ahí? Yo tengo ella, aeróbicos. Me falta el verbo faire. Pero ¿cómo debe ir ese verbo? ¿Recuerdas? ¿El qué? De l'aérobic. ¿Cómo está conjugado ese verbo faire? Très bien. El fait de l'aérobic. Avec la T finale. El fait de l'aérobic. Très bien. Faire de l'athlétisme. Donc, ici, on a quelques images de 3 personnes différentes qui font de l'athlétisme. Donc, il de l'athlétisme. Quel est le mot qui manque? Quel mot manque? ¿Qué palabra falta en esta oración? Il del atletismo. Oui, peut-être. Font, sans la S. Sin la S. Font. Ils font de l'athlétisme. Donc, ici. Oui. Très bien. Ils font del atletismo. Y decimos, ils font del atletismo porque tenemos 3. Ils font del atletismo. 3 personas. Ellos practican, ellos hacen atletismo. Ils font del atletismo. Faire du camping. Faire du camping. Je du camping. Es como digo, yo voy de camping. Yo hago camping. ¿Cómo dice ça? Je fais. Très bien. F, A, I, S. Je fais du camping. Parce que le mot camping, c'est un mot masculin singulier. C'est pour ça que j'utilise du. Je fais du camping. Faire de l'équitation. Ici, dans cette phrase, par rapport à cette image, elle, de l'équitation. Donc, elle, ella, oui, très bien. Elle fait. F, A, I, T. Elle fait de l'équitation. Très bien. Faire de l'escalade. Il, de l'escalade. Elle. Donc, quel est le mot qui manque? ¿Cuál es la palabra que nos hace falta? Oui, c'est les mêmes. Nuevamente, fait. Il fait de l'escalade. Faire du jogging. Trotar. Faire du jogging. ¿Cómo dice ça? Como digo, él trota. Oui, c'est le même. F, A, I, T. Il fait du... Très bien. Faire de la natation. Y de la natation. Tú haces natación. Ah oui, c'est ça. Tu fais avec S à la fin du mot. Fais. Comme ça. Tu fais de la natation. D'accord. Faire du patin à glace. Patinaje sobre hielo, ça c'est le patin à glace. Patin, patinaje, patine, à glace, sobre hielo. Faire du patin à glace. Donc, je veux dire en espagnol, yo hago patinaje sobre hielo. Donc, je quoi? Oui,
C'est ça. Je fais. Je fais du patin à glace. Faire du patin à roulette. Dijimos, puedo rolé, hacer patinaje, practicar patinaje, pero si yo quiero ser un poco más específico en la modalidad de patinaje, puedo utilizar patin à glace, si es patinaje sobre hielo, patin à roulette, si son los patines, si quiero enfocar en que son de 4 ruedas, fait du patin à roulette, y como digo, il, du patin à roulette, yo hago, bueno, perdón, en este caso, él hace, il quoi? Il du patin à roulette. Quel est les mots qui manquent ici? Donc, c'est le verbe faire. Oui, très bien. F-A-I-T. Il fait du patin à roulette. Faire du roulette en ligne. Entonces, mira, en glace, patin à roulette, du roulette en ligne. Roulette en ligne es los patines sobre los patines en línea que tienen como no son, los diferentes a 4 ruedas que son como simplemente tienen aquí como la imagen las 4 ruedas nuevamente, pero no de lado y lado, sino sobre una línea. Patinaje de esta manera, donc faire du roller en ligne. Como dice, tu du roller. Tu. Ah oui, très bien. Fais. Tu fais du roller. Faire de la randonnée, caminar, hacer una caminata. ¿Cómo se dice hacer una caminata en francés? De la randonnée. Faire de la randonnée. Nosotros hacemos caminatas. Entonces, nosotros. Nous de la randonnée. Donc, c'est quoi? La mot qui manque. ¿Cuál es la palabra que nos hace falta? Faisons. Très bien. Faisons. Nous faisons de la randonnée. Oui, très bien. Faire de ski nautique. Ski náutico. On du ski nautique. Nautique. Entonces, en este caso, on, ¿recuerdas cuál era la configuración del verbo faire para on? On fait. Très bien. Es decir, en pocas palabras, es el mismo para el singulier, il singulier, on. On fait du ski nautique. Y puede ser se hace, significa se hace deporte náutico, se practica el deporte náutico, el esquí náutico, o simplemente nosotros, pero es una manera un poco informal de decir nosotros. Entonces, en vez de decir no, podemos decir on fait du ski nautique. Faire du ski, nuevamente, es nautique, que era la modalidad del esquí náutico, pero aquí tenemos faire du ski, hacer esquí normal, sobre nieve. Il pluriel, ellos practican el esquí. Donc, c'est quoi? Ils font, très bien, ils font du ski. Ils font du ski. Faire du vélo, elle, du vélo. Donc, c'est quel les mots qui manquent ici? Elle, singulier, oui, c'est font de nouveau. Une autre fois, font. Ils font du vélo. Y aquí finalizamos con una actividad que no es deportiva tal vez, no es actividad doméstica, como dijimos al principio, que faire me ayuda a eso, a expresar una o acompañar una frase, una actividad que sea deportiva o que sea doméstica, pero es una expresión que vale la pena conocer y es que faire también me sirve para tomar fotos, es decir, tomar fotos, hacer fotos. Donc, je dis, je fais des photos.
Je fais des photos, tu fais des photos, nous faisons des photos, ils font des photos, elles font des photos, elle fait des photos, il fait des photos, on fait des photos. Oui, hacer fotos, tomar fotos, on dit comme ça. Faire des photos. Utilizamos los mismos elementos que hemos visto hasta el momento. El verbo faire, configurado dependiendo de cuál sea la forma que adapte de acuerdo con el sujeto y el complemento que sería fotos de foto. Aquí como son las fotos, entonces vamos a utilizar de con la S al final, solamente que esta no se pronuncia. Recordemos, fe de foto, no se pronuncia ni esta S tampoco, fe de foto. Donc, jusqu'ici, Ana, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? Comentarios sobre el verbo faire, algo que quieras especificar antes de irnos con nuestro momento de práctica. Donc, avez-vous des questions, Ana? Ou c'est clair comme l'eau? D'accord. Bon. Donc, maintenant, on va faire des exercices par rapport à l'information que je vous ai donnée. Donc, bon, on va commencer ici. Donc, ici, on a quelques phrases, quelques images. On doit, compléter les phrases avec l'option qui correspond. Je fais peinture, pintura. Quelle est l'option qui correspond ici? Quelle est l'option correcte? Je fais peinture, pintura. A vous, quelle est l'option correcte? ¿Cuál crees que es la opción correcta de estas? Je fais de la peinture, tu peintures, de el apóstrofe, de pluriel au fond. A, de la peinture? Oui, très bien. Je fais de la peinture. Bout de la musique. Bout de la musique. Vous faites. Donc, c'est quelle option? Hein? De la musique? Très bien. Ils font escalade. C. Très bien. Escalade. Voyelle. Comienza por vocal. Donc, el apóstrofe. Nous faisons natation. Donc, c'est quoi? Oui, très bien. De la natation. Tu fais football. La B. Du football. Très bien. Tu fais du football. Je fais équitation. C. De l'équitation. Très bien. Il fait photographie. A. De la photographie parce que c'est féminin, photographie. N'est-ce pas? Très bien. Nous faisons tennis. A. Du tennis, c'est masculin. Très bien. Nous faisons yoga. La A. Du yoga, oui, très bien. Du yoga. Vous faites ski. A. De ski. Ils font boxe. C. La A. D'accord? Non. Parce qu'en français, boxe, c'est féminin. En français, no decimos el boxeo, sino de la boxe. C'est la boxe. Es femenino, no es masculino como en español. D'accord?
Ils font arts martiaux. Sí, la C, ¿no? No, O, c'est la 2, parce que c'est pluriel. Entonces, si miramos o esta ya. palabra, artes marciales, entonces no es una, sino son las artes marciales. Cuando sea plural, entonces vamos a utilizar esta opción D. Dos. Independientemente que sea femenino o masculino, siempre y cuando sea una palabra que implica plural, vamos a utilizar D. ¿D'accord? Ok. Tu fais randonnée. Eso es em, C'est quelle? la A. Tu randonnée? Non, pas exactement. De la randonnée, la caminata. Tu No. fais de la randonnée. Tu fais basketball ou basket. La A. D'accord? Basket. Elles font danse. Esa es la D. B, oui. Oui, de la danse. Vous faites théâtre. La, la D. La B. Ese ahí, ahí me confundí un poco. No sé si es femenino o tengo que usar el otro que es el plural. El teatro. Le théâtre. Ah, ok, la A. D'accord. Como es el teatro, entonces utilizas du, Ujú. parce que c'est masculin, es masculino. Tu fais aquarelle. Mm. La B. De l'apostrophe. Acuarela comienza por vocal. Digo, de la acuarela. Nous faisons rugby. Mm. Mm. No sé. Le rugby, c'est masculin. La A. Oui, très bien. De rugby. Parce que c'est masculin. Vous faites vélo. A. Du vélo. Oui, et la dernière, ce. Elle fait patinage. La A. Du patinage. Oui, c'est ça. Très bien. D'accord. Donc, on va continuer avec notre exercice que je ici. Dun, 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 dun. Ici. Donc, maintenant, on va continuer à apprendre et pratiquer les verbes faire plus le vocabulaire de sport. Vamos a continuar practicando lo que hemos visto hasta el momento con una actividad d'ombre chinoise. Les ombres chinoises. Ombres chinoises quiere decir siluetas chinas. ¿Sabes qué son las siluetas chinas, Ana? No, señora. Son simplemente siluetas. Y a partir de lo que veamos, pues tú vas a decir qué actividad se está haciendo correspondientemente. ¿Listo? Pues vamos a mirar. Bonjour ¿Ahí à estás tous. escuchando? Aujourd'hui, nous allons revoir le vocabulaire des sports en jouant à un jeu, les ombres chinoises. Et pour ceci, vous allez devoir répondre à une question. Que fait Lu? Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Donc, elle est Lu. Elle s'appelle Lu. Ella se llama Lu. ¿Qué fait Lu? ¿Qué hace ella? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Qué crees que está haciendo ella en este momento? De
acuerdo con esa sombra china que tenemos allí. Pintura. Pintura, peut-être. Ok. El fait de la peinture. Comme ça? Non. El fait du handball ou el joue au handball? Donc, j'avais tort. Ce sont des sports. Elle fait du handball. Elle fait du handball ou elle joue au handball. Bon, ça c'est facile. Que fait Lou? Que fait Lou? Tenis. Ah, entonces, como dice, ella hace tenis. El fait. El fe. Yo lo hago sola. Espérate. El fe. De tenis. Entonces, Du tennis. Comme ça. Correct. Oui. Oui. Elle fait du tennis. Elle fait du tennis et du tennis. Oui, j'avais raison. Très bien. Elle fait du tennis. Elle fait du tennis ou elle joue On au peut tennis. utiliser elle fait et joue. Jouer, faire. Et ici, que fait Lou? Que fait Lou? no me acuerdo cómo se llamaba. Lo anoté. Ok. Es de ciclismo, pero que es de bicicleta, sí. Ajá. On peut dire peut-être ou on peut dire vélo. Elle fait du vélo. Oui. Elle fait du cyclisme ou elle fait du vélo. C'est bien. Elle fait du cyclisme. Bon, d'accord. Et ici, que fait Lou? El fe de la equitación. Elle fait l'équitation. Oui, c'est bien. Elle fait de l'équitation. J'avais raison. Elle fait de l'équitation. Que fait Lou? Ici, c'est quoi ça? Lou. ¿Qué crees que está haciendo ella ahí? Basket? Oh, elle fait du basket. Ah, non, c'est pas exactement basket, c'est rugby. Elle fait du rugby ou elle joue au rugby. Ici, bon, c'est facile. Que fait Lou? No sé cómo. ¿Cuál? Vamos a pues igual. ¿El cuál? Ajá.
fait du golf. Elle fait du golf ou elle joue au golf. Et ici, c'est quoi? Que fait lui? Elle fait boxeo. Il fait du boxe ou il fait de la boxe? Ay, ¿Cuál de las dos? ¿Du La. o de la? la. La boxe. Oui, très bien. Elle fait de la boxe. Elle fait de la boxe. Fait de la boxe. Elle fait de la boxe. Oui, c'est ça. Ici, que fait lui? Fútbol. Du football? D'accord. Et oui, c'est ça. Elle fait du football. Elle fait du football ou elle joue au football. D'accord. Et ici, c'est quoi? C'est quel sport? Una de patins. Por ella, que no me acuerdo cómo se llama el deporte. Hockey, tal vez. Ah, sí. On peut essayer. Donc, il fait sur glace. Elle fait du hockey sur glace, sobre hielo. Elle fait du hockey sur glace ou elle joue au hockey sur glace. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du voleibol. Elle fait du volley. Volley. D'accord. J'ai raison. Elle fait du volleyball, elle joue au volleyball. Et ici, c'est quoi? Elle fait du karate. Du karaté. D'accord. Ah, Judo. karate, judo, ce sont comme sont des sports similaires, mais bon. Donc, je vais prendre ça, je crois. Elle fait du judo. Et ici, c'est quoi? Elle fait du patinaje, no me acuerdo. Et du volley. Roller. Au patinage. Ça, c'est le patinage artistique. Donc, oui, c'est comme ça. Elle fait du patinage artistique. On peut dire relais, on peut dire patinage. On a les deux options. Que fait lui par rapport à cette silhouette chinoise? No, saltó. No sé cómo se llama. Elle fait... Mismo, peut-être. Ou gymnastique, bon, je ne sais pas si c'est gymnastique. Bon, elle fait quoi? De l'athlétisme, oui, c'est ça, de l'athlétisme. Elle fait de l'athlétisme.
Elle fait de l'athlétisme. Et ici, Mm. c'est facile parce qu'on a ici les réponses. Elle fait du basket. J'avais raison. Elle fait du basket. Elle joue au basket. Donc, on peut dire elle fait et joue. Bon, ici, je ne suis pas sûre c'est quoi. Elle fait de la voile. Hacer como estas un poco de veleros, de navegar, de la voile. Elle fait de la voile. Elle fait de la voile. Et ici, c'est quoi? Qui, peut-être? Qui? Elle fait de ski. Ah, du ski. Elle fait du ski. Et la dernière, c'est quoi? C'est quoi ça? No sé. Non? Elle fait de la natation. Ah, C'est un petit peu difficile, mais oui, elle fait De la natation. de la natation. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras reconnu beaucoup de sports et que tu sais les utiliser en français. Et à bientôt! Ok, d'accord. Bon. Donc, de ces manières, bon, je crois que l'explication par rapport a ce qui concerne les sports et le verbo faire, c'est clair. Ya tenemos como un panorama un poco más claro del verbo faire, cómo actúa acompañando actividades deportivas, cómo actúa también acompañando incluso, que aunque lo vimos, no lo profundizamos, pero pues también es importante tenerlo en cuenta, cómo actúa en términos de actividades relacionadas con la parte de la casa, con los deberes. Bueno, voy a compartirte en este momento la asistencia para que por favor la diligencias. Y de esta manera, pues una vez hayas hecho tu envío, me confirmas. listo. Perfecto, Ana. Entonces, un placer haber estado y compartido estos minutos contigo.
Espero pues también que haya sido como de tu agrado la actividad desarrollada y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Au revoir, Ana. Chao. Opa.